Bienvenidos al campus virtual de Ingeniería L. Corrales. Hoy iniciaremos la resolución de casos normativos SEC. Vamos a analizar 6 casos en donde se van a presentar diferentes situaciones que sirven para evaluar cuál es la actitud del instalador o del futuro instalador ante situaciones que se le presentan en su vida laboral. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes y les sea de mucho provecho también y les sirva como una guía para la prueba que van a presentar en algún momento para aspirar y obtener su certificación clase D ante la SEC. El primer caso nos dice: a usted como instalador eléctrico autorizado lo contacta un cliente para solicitar la inscripción de la instalación eléctrica de una casa. Sin embargo, esta instalación eléctrica no fue realizada por usted. La casa en cuestión se encuentra ubicada alejada de la ciudad, en un lugar rural de muy difícil acceso. Es invierno y los caminos se encuentran inundados por las lluvias, por lo que llegar a la vivienda se hace muy complejo. El cliente decide llevarle toda la documentación implicada para acelerar el proceso y para que usted no tenga que acudir a la vivienda. Según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. Y aquí viene la pregunta número 1. Según el caso, ¿usted como instalador aceptaría la solicitud del mandante? Y las opciones son: no la aceptaría y no le contestaría más los llamados. La otra opción es: sí la aceptaría, pero realizaría una visita previa en terreno y explicaría al mandante personalmente el proceso que implica una inscripción, la documentación necesaria y los pasos a seguir. La tercera opción dice: sí la aceptaría y le explicaría al mandante de forma telefónica en qué consiste la inscripción y cuáles son los requisitos. La última dice: no la aceptaría y le explicaría que el motivo es porque yo no realicé la instalación eléctrica. Bien, ¿cuál sería entonces nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Vamos a analizarla una por una y respondemos. No la aceptaría y no le contestaría más los llamados. Pareciera que esa no es muy ética que se diga, ¿verdad? Eso de no responder más los llamados. Sí la aceptaría, dice la segunda opción, pero realizaría una visita previa en terreno y le explicaría al mandante personalmente el proceso que implica una inscripción, la documentación necesaria y los pasos a seguir. Se ve como muy coherente esa actitud. La tercera opción dice: sí la aceptaría y le explicaría al mandante de forma telefónica en qué consiste la inscripción y cuáles son los requisitos. También pudiera ser, ¿verdad? Ahora es todo telefónico. La opción anterior dice que realizaría una visita previa. Y la última dice: no la aceptaría y le explicaría que el motivo es porque yo no realicé la instalación eléctrica. Esta es una opción muy válida porque el instalador puede decidir si por su propia política él no acepta realizar inscripciones de instalaciones que él no ha hecho. Pero como nosotros estamos para resolver problemas, podríamos decir que la mejor opción es la segunda opción. Vamos a marcarla. Vamos a decidir por esa opción. La respuesta es sí. La segunda pregunta, ya tenemos acá la segunda pregunta. Nos dice: para realizar un trabajo ordenado que conlleve a resultados eficientes, usted actuaría de la siguiente manera. Vamos a ver las opciones. Avanzaría rápido con la inscripción de la instalación y luego realizaría una visita rápida en terreno para revisarla. O sea, primero hago la inscripción y después la reviso. Eso es lo que dice aquí. La segunda: realizaría una visita rápida para revisar la instalación, anotaría algunos datos para luego realizar la correspondiente inscripción. La tercera: realizaría una visita rigurosa para revisar detalladamente la instalación. Además, tomaría nota de todos los datos relevantes y, una vez corregidos los posibles detalles encontrados,
realizar la correspondiente inscripción en la SEC. Se ve como que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? La última dice, no es necesario realizar una visita. Con los datos que me entregue el mandante es suficiente para comenzar a cursar la inscripción de la instalación. Ajá, ¿y cómo sabemos que todo está bien? ¿Cómo sabemos que los datos que me está entregando el cliente son correctos? No, ¿verdad? La opción correcta será la tercera, esta que está aquí. Efectivamente, esa es la opción correcta. Y ahora estamos ya en la pregunta número 3, que dice, una vez que usted haya hecho la visita a terreno y tomado todos los datos de la instalación, encuentra que hay muchos detalles fuera de norma. A ver, ¿qué haríamos? Realiza la declaración obviando los detalles para que se pueda obtener el T1. Estaríamos declarando algo que está fuera de norma, ¿no? Hace la declaración porque el cliente le dice que después va a corregir todo lo que le indicó. ¿Y si no lo hace? La tercera, busca quien haga la declaración para no verse involucrado. La cuarta, le indica al cliente que primero debe corregir los detalles para poder hacer la declaración y cobra por la inspección y diagnóstico. Esa es la más correcta, esa es la correcta, esa es la opción correcta que debe realizarse. ¿Okay? Después de haber encontrado los detalles, se le dice al cliente lo que hay que corregir, tal vez sea usted mismo quien lo corrija, pero esa visita tiene un valor, ese diagnóstico tiene un valor, ese diagnóstico, esa visita hay que hablarlo previamente con el cliente para que cuando ocurra no encuentre él con una sorpresa. Él cree que solamente le va a pagar si realiza la inscripción. Pero todo eso hay que hablarlo previamente. Y si es por escrito, mucho mejor. En esta pregunta vamos a responder una incorrecta para ver cuál es la reacción del sistema de evaluación que tenemos acá. Vamos a responder esta, la segunda. A ver cómo nos responde el sistema. Nos sale en rojo y nos indica cuál es la correcta. Bien. Vamos a la pregunta número 4. Respecto a la responsabilidad legal ante la SEC, ¿qué implica que usted firme el formulario TE1 de esta propiedad? Las opciones son, solo soy un gestor administrativo que facilita el trámite al dueño. La responsabilidad es compartida entre quien construyó la casa y yo que solo firmo el papel. Soy el responsable civil técnico absoluto de la instalación, certificando que ésta cumple con todos los pliegos del reglamento RIC. Si algo falla, la responsabilidad es del dueño por haberme entregado datos erróneos. Creo que es muy fácil responder esta pregunta, ¿verdad? El técnico que declara la instalación es un representante de la SEC y está dando fe que la instalación cumple todos los requisitos normativos. Por lo tanto, quien realiza la inscripción es el responsable civil y técnico absoluto de la instalación. Esta es la correcta. Y la quinta pregunta de este caso número 1 nos dice, si el cliente se niega a pagar la inspección técnica argumentando que es parte del trabajo, ¿cuál sería su postura profesional? Acceder a bajar el precio para no perder el cliente, ya que igual le servirá la inscripción. Aceptar el trato, pero dejar por escrito que no me hago responsable si hay un incendio. Recomendarle que busque a un instalador que no cobre la visita. Mantener el cobro por concepto de auditoría técnica, que es lo que se hace, pues mi firma valida la seguridad de vidas y bienes, lo cual exige una revisión presencial obligatoria. Todo esto se tiene que hablar previamente con el cliente antes de comenzar este trabajo. ¿Okay? Les recomiendo un video en este mismo canal de YouTube que tiene por título ¿Cuánto cobrar por un TE1? Ahí pueden sacar más información acerca de esto. Bien, la respuesta correcta entonces sería mantener el cobro por concepto de auditoría técnica, pues mi firma valida la seguridad de vidas y bienes,
lo cual exige una revisión presencial obligatoria. Correcta la respuesta. Aquí nos muestra el resultado de esta evaluación. Nosotros hemos marcado en forma intencional una incorrecta, ¿verdad? Por eso nos dice que hay 4 preguntas correctas de las 5. Nos dice que tenemos un buen criterio, buen desempeño, demuestra un compromiso sólido con la normativa. Solo falta pulir detalles para alcanzar la excelencia en la gestión de clientes difíciles. ¿Okay? Este sería entonces el análisis del primer caso. Seguiremos con el caso número 2. Vamos entonces con el caso número 2, que es el siguiente de esta serie. El caso número 2 dice, un cliente lo contrata como instalador eléctrico para terminar una obra. Esta obra ya tiene cierto nivel de avance en el ámbito de electricidad. El instalador eléctrico que estaba trabajando anteriormente abandonó el proyecto. Por este motivo, el cliente le solicita a usted que además de finalizar el trabajo, también realice la inscripción de la instalación. Según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. La primera pregunta nos dice, según lo planteado, indique lo que verifica en el TDA y cómo realiza el procedimiento en relación con protecciones y puesta a tierra. La primera opción nos dice, solo importa que el TDA tenga su porcentaje libre. Solo que los automáticos instalados sean los que aparecen en el cuadro de cargas. El TDA debe tener su porcentaje libre, las protecciones deben cumplir con su capacidad mínima y estar operando electromecánicamente. El sistema de puesta a tierra se debe medir para ver si cumple con normativa y exigencias para una instalación domiciliaria. La última opción nos dice, el TDA debe tener su porcentaje libre y las protecciones deben ir de acuerdo a su capacidad. Las protecciones deben cumplir con su capacidad mínima y estar operando electromecánicamente. No importa si no se mide el sistema de puesta a tierra, para ver si cumple con normativa y exigencias para una instalación domiciliaria. Bien, aquí claramente vemos que la última opción, que tiene un texto muy atractivo, pero al final dice no importa si no se mide el sistema de puesta a tierra, por lo tanto, por eso la descartamos. Vamos a analizar la primera. Solo importa que el TDA tenga su porcentaje libre. También importan otras cosas, ¿no? Que tenga los dispositivos de protección adecuados, por ejemplo. Luego dice solo que los automáticos instalados sean los que aparecen en el cuadro de carga. Ninguna otra cosa importa según esa opción. Esto quiere decir que la opción correcta es la opción número 3, la tercera de la lista. Así es, efectivamente. La segunda pregunta del caso 2 nos dice, al verificar la canalización, es con tubería PVC, y aparatos, indique su proceder si identifica condiciones fuera de norma. Vamos a ver. La primera opción nos dice, se debe verificar que si la canalización está hecha con planza, su diámetro sea como mínimo igual a 25 centímetros. Se debe verificar que la canalización esté afianzada como corresponde, la cantidad de circuitos que pasa por cada ducto sea solo uno y el código de colores se respete. Verificar que los aparatos cumplan con certificación SEC, que estén afianzados y cumplan con las características de la instalación. Solo se debe informar al mandante, solo informar. No hacer acciones para corregir la posible deficiencia que tenga. La tercera nos dice, se debe verificar que la canalización esté afianzada como corresponde y que la cantidad de circuitos que pasa por cada ducto sea solo uno. No importa que los aparatos no cumplan con certificación SEC. No se le debe informar ni explicar nada al mandante. Esta está descartada de una vez, ¿verdad? Con eso de que no importa que los aparatos no cumplan con certificación SEC. La última. Se debe verificar que la canalización esté afianzada como corresponde. La cantidad de circuitos que pasa por cada ducto sea solo uno. El código de colores se respete y que la canalización cumpla con certificación SEC. Vamos bien. Verificar que los aparatos cumplan con certificación SEC, que estén afianzados y cumplan con las características de la instalación.
de no cumplir con alguna de estas condiciones, se debe informar y explicar detalladamente al mandante y realizar el reemplazo e instalar bajo la normativa eléctrica SEC. Esa es la correcta, ¿verdad? Un detalle con la primera opción. Dice que su diámetro sea como mínimo igual a 25 centímetros. Un ducto de 25 centímetros, ya ustedes se lo podrán imaginar. La correcta entonces es la última opción, esta que está aquí. La tercera pregunta nos dice, al realizar la puesta en marcha de la instalación, indique las principales funciones que debe verificar y tener en cuenta. Que la instalación funcione de acuerdo con proyecto y solicitud del mandante. Verificar que las protecciones del TDA corresponden a los circuitos rotulados. Verificar que todo esté afianzado de manera segura. ¿Se ve bien? No importa si no se verifican las funciones. O sea, no importa si funciona o no funciona la instalación. Claro que no, ¿verdad? Que la instalación funcione de acuerdo con lo que yo he visto en otros proyectos. Verificar que las protecciones del TDA corresponden a los circuitos rotulados. Sí, la última parte está bien, pero esto de que con lo que yo he visto en otros proyectos no es esa la comparación, es con la norma. La última dice que la instalación funcione de acuerdo con proyecto y solicitud del mandante. Verificar que las protecciones del TDA corresponden a los circuitos rotulados y verificar tensión mediante instrumento correspondiente. Verificar continuidad en los circuitos utilizando todos los implementos de seguridad según corresponda. Verificar que todo esté afianzado de manera segura. No hay duda que esa es la correcta, ¿verdad? Esa es entonces la que vamos a seleccionar. La pregunta 4 nos dice, durante la inspección de esta obra abandonada, ¿qué prueba es fundamental realizar en las carcasas metálicas de los equipos y cajas? No es necesario si los equipos son nuevos. Realizar una prueba de continuidad para asegurar que todas las masas metálicas estén efectivamente conectadas al conductor de protección, garantizando que ante una falla las protecciones operen correctamente. Solo verificar visualmente que el cable verde esté conectado. Pintar las cajas metálicas para evitar el contacto directo. Sin mucho análisis, podemos ver que la correcta es la segunda opción. Es la que vamos a marcar. Bien. Y la última pregunta de este caso. Al aceptar terminar e inscribir esta obra iniciada por otro, ¿quién asume la responsabilidad legal y técnica ante la SEC por la totalidad de la instalación? La responsabilidad es compartida al 50% con el instalador que abandonó la obra. El dueño de casa es el responsable legal por haber contratado a alguien sin terminar. Usted como instalador que firma la inscripción, obtiene el T1, asume la responsabilidad total de lo existente y lo nuevo, por lo que debe estar absolutamente seguro de que todo cumple con la norma. La responsabilidad es solo por la parte que usted alcanzó a cablear y conectar. ¿Cuál será la correcta? Indudablemente que el técnico que inscribe la obra ante la SEC es el responsable de la totalidad de la obra. Por lo tanto, hay que revisarla completamente. Esta es la opción correcta. Bien, aquí tenemos entonces el resultado de este segundo caso. ¿Okay? Vamos entonces a ir al siguiente caso, que sería el caso. Ya hemos llegado al caso número 3. Vamos a analizarlo, a ver de qué se trata. Tiene que ver con tableros eléctricos y artefactos. Y aquí tenemos nuestro caso número 3. A ver. Un cliente lo contacta y le solicita normalizar una instalación eléctrica, la cual tiene un par de años en funcionamiento. Posee un tablero de distribución sobrepuesto que está fuera de normativa. Sin embargo, se encuentra rotulado como corresponde. Se solicita que el tablero quede embutido como la demás instalación.
Para esto también se deben reparar los artefactos de la instalación que pudieran estar dañados o presenten peligro al ser manipulados. Según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. Bien, la primera pregunta nos dice, los pasos a seguir para instalar el tablero de distribución y realizar un trabajo ordenado y de excelencia son: la primera opción nos dice, no importan los pasos a seguir. Lo importante es hacer todo lo más rápido posible para terminar temprano el trabajo y atender a otro cliente. Sin comentarios. Aquí empiezan los pasos de verdad, ¿no? Aquí empiezan las opciones que presentan algunos pasos a seguir. Esta primera opción, que viene siendo la segunda del total, nos presenta 4 pasos a seguir, que son: paso 1, planificar el trabajo antes de comenzar a realizar la instalación. Paso 2, verificar que se cuenta con todos los materiales y herramientas necesarias para poder instalar el tablero de distribución de acuerdo a la normativa SEC. El paso 3, instalar el tablero dejando todo bien afianzado, que no tenga posibilidad de soltarse y respetando el código de colores de los conductores. Y el paso 4, verificar que todo haya quedado bien conectado. Se ve muy bien esa opción con 4 pasos. Aquí tenemos otra opción con 3 pasos. Paso 1, planificar el trabajo antes de comenzar a realizar la instalación. Paso 2, instalar el tablero dejando todo bien afianzado, que no tenga posibilidad de soltarse y respetando el código de colores de los conductores. El paso 3, verificar que todo haya quedado bien conectado. Si se fijan, esta opción tiene 3 pasos. No tiene el paso de verificar que se cuenta con todos los materiales. Solo tiene el de planificar, instalar y verificar. Vamos a ver la siguiente opción. Tiene 3 pasos también. El paso 1 es verificar que se cuenta con todos los materiales y herramientas necesarias para poder instalar el tablero de distribución de acuerdo a la normativa SEC. Paso 2 y 3 son los mismos pasos 2 y 3 de la opción anterior. Son los mismos pasos 3 y 4 de la primera opción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones y esta? Que esta tiene planificar y no tiene verificar. Esta tiene el paso de verificar, lo que se cuente con todos los materiales y herramientas, pero no tiene el paso de planificar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta opción es la más completa de todas y esa sería la opción correcta y es la que vamos a seleccionar. Ahora viene la pregunta número 2 de este caso número 3. Pregunta número 2. Según la solicitud del mandante, se deben reemplazar los aparatos y artefactos defectuosos. Para entregar un servicio óptimo al cliente, usted consideraría: no importa que los materiales instalados como reemplazo no estén aprobados por la SEC, las distancias de seguridad no son relevantes. Pareciera que esa no es. La segunda opción, usted consideraría que los materiales ya instalados como los de reemplazo estén aprobados por la SEC, que se cumplan las distancias de seguridad correspondientes a cada tipo, que cumplan las alturas correspondientes a cada tipo de aparato. O sea, las alturas de los interruptores, por ejemplo, las distancias de seguridad entre un enchufe y una salida de gas, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que se verifican también acá. La tercera opción, que los materiales ya instalados como los de reemplazo estén aprobados por la SEC, que cumplan las alturas correspondientes a cada tipo de aparato, pero aquí no se verifica que cumplan las distancias de seguridad. Y en la última opción, solo que los materiales ya instalados como los de reemplazo estén aprobados por la SEC. O sea que solamente aquí verificamos que los aparatos estén aprobados por la SEC y no verificamos las distancias de seguridad ni las alturas reglamentarias que deben tener los aparatos. Por lo tanto, la opción correcta aquí, ¿cuál será? Esta que es completa, que todos los materiales estén aprobados por la SEC y que se cumplan las distancias de seguridad y se cumplan también las alturas correspondientes. Esta es la respuesta correcta. La tercera pregunta.
Según los antecedentes presentados en este caso, ¿cómo reaccionaría usted en cuanto al resguardo de la seguridad del espacio de trabajo? La primera opción nos dice: me preocuparía de revisar las instalaciones eléctricas antes de comenzar a trabajar. Verificaría que no existan riesgos latentes que conlleven a un posible accidente. Si detecto algún riesgo, tomaría todas las precauciones necesarias para subsanarlo. Se ve muy bien. No revisaría nada, dice la segunda opción. Solo me pondría a trabajar lo antes posible. Ustedes podrán calificar esa opción. Me preocuparía de revisar las instalaciones eléctricas antes de comenzar a trabajar. Verificaría que no existan riesgos latentes que conlleven a un posible accidente. Si detecto algún riesgo, seguiría trabajando de todas maneras. Muy bien. La última opción, me preocuparía de revisar las instalaciones eléctricas antes de comenzar a trabajar. Verificaría que no existan riesgos que conlleven a un posible accidente. De ser así, abandonaría el trabajo. ¿Cuál sería la opción correcta entonces? La primera, ¿verdad? Verificar que no hayan riesgos latentes y si hay alguno, pues tomar las precauciones necesarias para subsanarlo. Esta es la correcta. Pregunta número 4. Una vez montado el tablero embutido, ¿cuál es el estándar de excelencia para el conexionado interno de los conductores? Le llamamos peinado a eso, ¿verdad? La primera opción nos dice: se deben introducir todos los cables por el centro del tablero para que las protecciones los mantengan apretados contra el fondo. Raro, ¿no? La segunda opción: se recomienda usar cinta aisladora de colores para amarrar los grupos de cables y así ahorrar terminales. La cinta aisladora, su función es otra, ¿no? No es esa. La tercera opción: no importa el orden de los cables mientras todos lleguen a sus respectivos bornes y el tablero cierre por fuera. No importa que los cables vayan uno encima de otro, desordenados, total. Con que lleguen a su conexión y el tablero pueda cerrar, está bien. Eso es lo que nos dice esa opción. La última: los conductores deben entrar ordenados por las zonas laterales y estar debidamente rotulados y agrupados mediante amarras plásticas, dejando un excedente de cable, el bucle, que permita futuras intervenciones. De las opciones presentadas, esta es la mejor. Bien, así que esta es la que vamos a seleccionar. Correcto. Llegamos a la pregunta número 5, la última pregunta del caso número 3. Antes de intervenir el tablero antiguo para desarmarlo e instalar el nuevo, ¿cuál es el protocolo de seguridad obligatorio que usted debe aplicar? Solo apagar el interruptor general del tablero que está interviniendo. No es necesario ir hasta el medidor exterior. O sea que trabajaría con tensión de punta en el alimentador. Peligroso. Trabajar con guantes de cuero gruesos para poder manipular los cables con energía y no perder tiempo apagando el empalme. Eso le llama pérdida de tiempo acá. La tercera opción: realizar el corte visible de la energía en el empalme automático exterior, el que está junto al medidor. Verificar la ausencia de tensión con un instrumento de medida y aplicar bloqueo de seguridad para evitar reconexiones accidentales. Muy bien se ve. La última: pedirle al cliente que se quede vigilando el medidor por si alguien intenta subir la luz mientras usted trabaja. O sea que vamos a tener al cliente de vigilante allá. La opción correcta es esta, ¿verdad? No hay duda de eso, ¿no? Esta que está aquí es la opción correcta que nos permitirá trabajar en el tablero con seguridad. Esa es la opción correcta. Bien, aquí hemos terminado el paso número 3 y ahora iremos al siguiente paso. Bien, entonces ahora estamos en el caso número 4. Es un caso que tiene que ver con canalizaciones en bandejas. Vamos a ver de qué se trata. Caso número 4. Un cliente le solicita normalizar una instalación a la vista en bandejas portaconductores, la que nosotros llamamos canaletas, la cual corresponde a una antigua instalación eléctrica. Dicha instalación posee una canalización deteriorada y rota. Por ella pasan los circuitos de iluminación, enchufes y datos.
según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. La primera pregunta nos dice, según los antecedentes entregados y para instalar una canalización que asegure un trabajo ordenado y eficiente, se deben seguir los siguientes pasos. Primero nos dice que no importa el orden de las actividades, o sea, no importa eso, no importa el orden de las actividades. Y las opciones siguientes serán: paso 1, corroborar que se cuenta con todos los materiales y herramientas necesarias. Instalar la canalización como lo he visto en otras obras. Revisar que la canalización esté bien afianzada en su instalación. Ese paso 2 de como lo he visto en otras obras deja mucho que desear. Vamos con la siguiente opción. Antes de instalar la canalización se debe planificar el trabajo y corroborar que cuento con todos los materiales y herramientas necesarias. Instalar la canalización de acuerdo a normativa SEC, no como lo he visto en otras obras. Revisar que la canalización esté bien afianzada en su instalación. Bien, vamos a la siguiente. Antes de instalar la canalización, se debe planificar el trabajo, ciertamente. Paso 2, instalar la canalización de acuerdo a normativa SEC. Y paso 3, revisar que la canalización esté bien afianzada en su instalación. Esta opción está bastante bien, pero le falta la corroborar que se cuenta con todos los materiales y herramientas necesarios, como lo indica la opción anterior. Por lo tanto, la opción anterior es la opción correcta. ¿Verdad? Ahí está. La segunda pregunta, de este caso número 4, nos dice, para entregar un servicio óptimo al cliente, al realizar la canalización, usted resguarda que ésta debe estar bien afianzada en la instalación. Los circuitos de fuerza y corrientes débiles son separados por tabiques. Los conductores, al ser instalados, son amarrados y etiquetados. Las capacidades máximas de conductores, de acuerdo a normativa eléctrica, son respetadas. Muy bien, se ve esta opción. Vamos a la siguiente. Debe estar bien afianzada en la instalación. Los conductores, al ser instalados, no importa que no estén amarrados y o etiquetados. Eso no es relevante. Sí es relevante, ¿verdad? Si queremos hacer un mantenimiento, destapamos la bandeja y ¿cómo sabemos qué cable pertenece a qué circuito si no están etiquetados y amarrados? La tercera opción, debe estar bien afianzada en la instalación. Los circuitos de fuerza y corrientes débiles son separados por tabiques. Los conductores, al ser instalados, son amarrados y etiquetados. Está muy bien. Después veremos la diferencia con la primera opción. La última opción nos dice, no importa que la instalación no esté bien afianzada, o sea, no importa que la bandeja esté suelta en el muro. Los circuitos de fuerza y corrientes débiles pueden ser separados por tabiques, pero es opcional, no importa si no se respetan las capacidades máximas de conductores de acuerdo a normativa eléctrica, esa la vamos a descartar de una vez. Vamos a comparar la primera con la tercera. Dice, los conductores al ser instalados son amarrados y etiquetados. ¿Cuál es la diferencia con este? Que además de eso, también se respetan las capacidades máximas de conductores de acuerdo a normativa eléctrica. ¿Okay? Entonces, esta es la correcta. La pregunta número 3. Para normalizar la instalación a la vista, ¿considera necesario contar con algunas medidas de seguridad? A veces es necesario realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. A veces. La segunda opción nos dice, no es necesario tomar ninguna medida de seguridad. Bueno. Y la tercera opción nos dice, con utilizar vestimenta adecuada, ya estoy seguro. La última opción, que creo que es la correcta, dice, siempre antes de iniciar un trabajo eléctrico, se debe realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. Esta es la correcta, indudablemente, ¿verdad? Es la que vamos a seleccionar.
La pregunta número 4. Al inspeccionar la canalización deteriorada, vemos que estamos en una canalización que estaba deteriorada, como nos lo dice el enunciado de este caso. Nota que los cables de datos, red, internet, están mezclados con los conductores de fuerza, los conductores de 220 volts. ¿Qué medida debe tomar al instalar la nueva bandeja según el pliego, el RIG número 4? Nos dice las opciones. Se deben separar físicamente los circuitos de datos y de los de energía. Separar los circuitos de datos de los de energía, ya sea utilizando bandejas distintas o una bandeja con tabique separador, para evitar interferencias electromagnéticas y riesgos de contacto accidental. La segunda nos dice, solo se deben separar si la distancia de la canaleta supera los 10 metros de largo. En ninguna parte de la norma dice eso. No es necesaria la separación si la canaleta es plástica, ya que el plástico es aislante por naturaleza. Bueno, pueden ustedes sacar su conclusión de esta. Puede mantenerlos juntos siempre que los cables de datos tengan un aislamiento más grueso de lo normal. Bueno, yo creo que no hay que analizar mucho ni profundizar mucho para decir que la opción primera es la correcta. Ahora, la quinta pregunta del caso número 4. Para que la nueva instalación a la vista sea considerada normativa y profesional, ¿cómo deben ejecutarse los cambios de dirección y las uniones de la bandeja? Se deben utilizar accesorios de fábrica, ángulos planos, internos, externos y coplas, que aseguren la continuidad mecánica, el grado IP y respeten el radio de curvatura de los conductores. La segunda opción nos dice, basta con dejar los cables pasar de una canaleta a otra aunque quede un espacio abierto, siempre que los cables tengan su propia aislación. Bueno, se pueden realizar cortes a 45 grados con sierra y pegar las uniones con cinta aisladora negra para que se note menos. No es necesario usar accesorios si la canaleta queda instalada a una altura donde nadie la pueda tocar. Bien, creo que fácilmente podemos deducir que la opción correcta es la opción primera que está aquí, esta que está acá. Aquí está, hemos llegado al final del caso número 4. Nos faltan 2 casos por analizar que los analizaremos a continuación. Y llegamos al caso 5, instalación en oficinas. El caso 5 nos dice, un cliente requiere la instalación eléctrica en una oficina. La oficina debe cumplir con toda la normativa eléctrica que exige la SEC para poder realizar la inscripción de esta. Según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. Primera pregunta. Para canalizar la distribución interior en molduras y garantizar la eficiencia del trabajo, es muy importante que, antes de comenzar a trabajar, planificar bien todos los pasos a seguir y verificar tener todos los materiales, herramientas y equipos para que no falte ningún insumo que pueda afectar el trabajo a realizar. Comenzar a trabajar lo antes posible con los materiales que se tienen en existencia. La tercera opción dice, antes de comenzar a trabajar, planificar los pasos a seguir. La cuarta opción, antes de comenzar a trabajar, verificar tener todos los materiales, herramientas y equipos para que no falte ningún insumo que pueda afectar el trabajo a realizar. Bueno, todas excepto la segunda opción tienen mucha lógica, pero una de ellas es la más completa, que es la primera opción. Antes de comenzar a trabajar, planificar bien todos los pasos a seguir y verificar tener todos los insumos y materiales. Esta es entonces nuestra respuesta correcta. La segunda pregunta. Al momento de realizar la instalación, para entregar una solución adecuada al requerimiento del mandante, considerando además
los aspectos legales y técnicos del proyecto, se debe considerar las boquillas o salidas de cajas son opcionales en instalaciones de oficina. No importa que la canalización y conductores no sean libres de halógeno, el o los tableros pueden estar instalados en cualquier lugar donde sea cómodo de instalar para el electricista. Que el o los tableros estén instalados en un lugar de fácil acceso para el personal, que todo esté bien afianzado y libre de peligro para las personas. Que la canalización y conductores sean libres de halógeno, que el o los tableros estén instalados en un lugar solo accesible a personal autorizado, que todo esté bien afianzado y libre de peligro para las personas. Bien, aquí hay que analizar. Tal vez hay alguna que la podamos descartar. Por ejemplo, la segunda nos dice, no importa que la canalización y conductores no sean libres de halógeno. Es posible que eso sea verdad. La segunda parte, el o los tableros pueden estar instalados en cualquier lugar donde sea cómodo de instalar para el electricista. Si decimos que esa opción es correcta, le estaríamos dando la libertad al electricista de instalar el tablero, por ejemplo, en el baño, si ese es un lugar cómodo para él. Por lo tanto, no es la comodidad del electricista, es donde la norma nos indique que debe estar instalado cualquiera de los elementos que están en una instalación eléctrica. Por lo tanto, esta opción la descartamos. La primera opción, las boquillas o salidas de caja son opcionales en instalaciones de oficina. Claro que no. Las boquillas o salidas de cajas en las cajas de distribución deben ir en todas las cajas de distribución que se tenga en una instalación eléctrica. Por lo tanto, la primera y la segunda opción quedan descartadas de una vez. ¿Qué nos dice acá? Vamos con la última, la cuarta opción. Que la canalización y conductores sean libres de halógeno. Que el o los tableros estén instalados en un lugar solo accesible a personal autorizado. Que todo esté bien afianzado y libre de peligro para las personas. Esa última frase está muy bien. Que todo esté bien afianzado y libre de peligro para las personas. Que la canalización y los conductores sean libres de halógeno. El hecho de que sea una oficina no la califica automáticamente como lugar de reunión de personas. Podría ser un lugar de reunión de personas, pero podría que no lo sea. Podría ser que no esté catalogado como lugar de reunión de personas. ¿Bien? Entonces, no por el hecho de ser una oficina es un lugar de reunión de personas. Debe cumplir otros requisitos también. Por lo tanto, no es obligatorio para cualquier oficina o para toda oficina que la canalización y conductores sean libres de halógeno. Pudiera ser que no. Que los tableros estén instalados en un lugar solo accesible a personal autorizado. Pues en una oficina lo más seguro es que todo el personal que trabaja en la oficina debe tener la capacidad de poder operar un tablero ante alguna emergencia. La segunda opción. No importa que la canalización y conductores no sean, ya eso lo analizamos. Vamos con la tercera. Que él o los tableros estén instalados en un lugar de fácil acceso para el personal. Eso es correcto. Los tableros en una oficina deben estar donde el personal, todo el personal, sepa dónde está y lo pueda operar en algún momento de emergencia. Que todo esté bien afianzado, ¿cierto? Y libre de peligro para las personas, ¿cierto también? Por lo tanto, esta es la opción correcta en esta pregunta número 2 del caso 5. La pregunta número 3 nos dice, para llevar a cabo una instalación eléctrica en una oficina y en relación a las medidas de seguridad, considero que no es necesario tomar ninguna medida de seguridad. La descartamos de una vez. Claro que sí, siempre en toda instalación eléctrica, cuando se va a hacer el trabajo, hay que tomar medidas de seguridad. Luego nos dice acá, siempre antes de iniciar un trabajo eléctrico, se debe realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. Esta opción, hasta lo que hemos leído, es la que
nos parece que es la mejor, ¿verdad? Vamos con la siguiente. A veces es necesario realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. A veces. ¿Cuáles veces? La última, con utilizar vestimenta adecuada ya estoy seguro. Pues creo que sin mucho análisis y sin mucha discusión, la segunda es la correcta. Siempre antes de iniciar un trabajo eléctrico se debe realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar las acciones preventivas. Esa es la correcta. Pregunta número 4. En una oficina donde se conectarán múltiples estaciones de trabajo con computadores, ¿cuál es el criterio normativo respecto al uso de protectores diferenciales? Importante. No es necesario usar diferenciales si la oficina tiene piso de alfombra o madera, ya que actúan como aislantes. ¿Sí? Todos los circuitos de enchufes de uso general deben estar protegidos por un interruptor diferencial con una sensibilidad no superior a 30 mA para garantizar la protección de las personas ante fallas de aislación. El protector diferencial solo es obligatorio si los enchufes están a menos de 1 metro de una toma de agua. ¿Alguien ha leído eso en alguna parte de la norma? Se puede instalar un solo protector diferencial de 300 mA para toda la oficina para evitar que se corte la luz frecuentemente. Bueno, estas dos descartadas de una vez. ¿Okay? Esta de que no es necesario usar diferenciales, descartada también. Todos los circuitos de enchufes de uso general deben estar protegidos por un interruptor diferencial y la sensibilidad no debe ser superior a 30 mA. En realidad, todos los circuitos de enchufes de uso general o enchufes especiales de iluminación, todos los circuitos deben estar protegidos por un interruptor diferencial. Los de uso general, claro que sí, todos los enchufes. Esta es la correcta. Y la pregunta número 5, de este caso número 5, nos dice: al finalizar el cableado dentro de las molduras plásticas, ¿qué aspecto técnico asegura que la instalación cumpla con los estándares de seguridad y estética normativa? La moldura puede quedar abierta en las esquinas siempre que los cables tengan doble aislación para facilitar la ventilación de los mismos. Si los cables no caben bien, se puede usar cinta de embalaje transparente para ayudar a... me dan ganas de no seguir leyendo esa opción. La tercera, se recomienda usar pegamento de contacto en los bordes de la moldura para que los alumnos no puedan abrirla fácilmente. ¿Cuáles alumnos? La última, los conductores deben quedar ordenados sin presionar excesivamente la tapa, respetando el factor de llenado del ducto y asegurando que todas las tapas y accesorios queden perfectamente trabados. Esa es la correcta. Las demás son todas absurdas. Esta es la opción correcta, la opción número 4. Bien, llegamos al final del caso número 5 y vamos a analizar ahora el caso número 6. Bien, vamos entonces a analizar el último caso de esta serie. El caso número 6 tiene que ver con local de reunión de personas. El caso número 6 dice: un cliente requiere la instalación eléctrica para un local comercial donde funcionará un restaurante de comida rápida. La canalización será en partes embutida en muro o tabique y en partes a la vista. El local debe cumplir con toda la normativa eléctrica que exige la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC para poder realizar la inscripción de esta. El local contará con 6 mesas de 4 personas cada una y una barra con capacidad para 8 personas. Se estima un personal de trabajo de máximo 5 personas. Según los antecedentes entregados, analice las preguntas y responda conforme a lo que usted considere correcto. Primera pregunta. Para llevar a cabo una instalación eléctrica en un local comercial y en relación a las medidas de seguridad, considero que con utilizar vestimenta adecuada ya estoy seguro.
Siempre antes de iniciar un trabajo eléctrico, en cualquier lugar, se debe realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. Siempre lo dice. A veces es necesario realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo y, de ser necesario, tomar acciones preventivas. A veces. No es necesario tomar ninguna medida de seguridad. Bueno, esta pregunta ya ha salido en otros casos también. El tema de la seguridad es muy importante y estamos seguros, sabemos con toda seguridad que siempre antes de iniciar un trabajo en cualquier lugar se debe realizar un análisis de los posibles riesgos del espacio de trabajo. Esta es la correcta. Pregunta número 2. De acuerdo a las características del local, se debe considerar que el mismo, por ser de comida rápida, no se considera un lugar de reunión de personas. Es un lugar de reunión de personas y se debe trabajar con canalización libre de halógeno. Se reúnen personas, pero se puede obviar realizar los trabajos bajo esa premisa para abaratar costos. No es un lugar de reunión de personas porque no llega a una capacidad de 100. Vamos a analizar aquí cada una de las preguntas. Vamos a empezar por esta, que estamos aquí. No es un lugar de reunión de personas porque no llega a una capacidad de 100. El Decreto Supremo 8 nos dice que todos los recintos que tienen una capacidad para 100 o más personas son lugares de reunión de personas. O sea que aquí pudiera ser verdad. ¿Por qué? Porque aquí hay 6 mesas de 4 personas cada uno, que serían 24, una barra para 8 personas, llegaríamos ahí a 32, más 5 personas serían 37. Supongamos que puedan haber unas 10, 12, 13 personas esperando, 50 personas podrían haber ahí, bien lejos de las 100, bien lejos de la capacidad de 100. Por lo tanto, vamos a tener esto ahí en cuenta. Ahí pudiera ser esta la correcta. Vamos a ver esta. Se reúnen personas, pero se puede obviar realizar los trabajos bajo esa premisa para abaratar costo. Nunca se debe tomar una decisión en una instalación eléctrica, especialmente en un tema de seguridad, con la premisa de abaratar costos. ¿Okay? Eso no está dentro de los factores a analizar para realizar una instalación eléctrica de una u otra forma. ¿Okay? Por lo tanto, esta la descartamos de una vez. Dice acá, es un lugar de reunión de personas y se debe trabajar con canalización libre de halógeno. Vamos a ver cómo analizamos esto. Es un lugar de reunión de personas. Acá habíamos analizado que no es un lugar de reunión de personas porque no llega a una capacidad de 100. Aquí es cierto. Entonces, como aquí dijimos que llegaba cuando mucho a 50 personas, ¿será que esto es verdad? En el mismo Decreto Supremo 8, cuando se define cuáles son los lugares de reunión de personas, tomando en cuenta su capacidad en cuanto a la cantidad de personas que pueden haber ahí, también hay otro párrafo donde dice algo así como, sin perjuicio de lo anterior, también son considerados lugares de reunión de personas. Y ahí dan una lista de lugares que, independiente de la cantidad de personas que puedan estar ahí, son lugares de reunión de personas. Por ejemplo, está una iglesia, un lugar en donde hay atención médica, un lugar de reunión donde se reúne la junta de vecinos, por ejemplo, un pub, un bar, no importa, independientemente de la cantidad de personas que puedan haber ahí, un casino de juego, un local de máquinas de juegos de azar, eso es un lugar de reunión de personas. Un restaurante es un lugar de reunión de personas, independientemente del tipo de restaurante, independientemente de la cantidad de mesas que tenga el restaurante, independientemente de la cantidad de personas que pueden haber en ese restaurante. Eso es un lugar de reunión de personas. Entonces, nuestro caso,
con todas estas 8 personas en la barra, 6 mesas, eso es irrelevante. Por ser un restaurante, es un lugar de reunión de personas. El Decreto Supremo 8 no discrimina si es de comida rápida o no es de comida rápida. De hecho, este caso es un restaurante de comida rápida, pero también tiene mesas para servirse ahí mismo. Por lo tanto, cumple todas las características de un restaurante. La respuesta correcta entonces es esta. Es un lugar de reunión de personas y se debe trabajar con canalización libre de halógeno. Pregunta número 3. En la instalación hay circuitos que tienen tramos embutidos y otros a la vista. Por aquí lo dice, ¿no? La canalización será en partes embutida en muro o tabique y en partes a la vista. Ahí se refiere al método de instalación. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Tabla 4.4. Una de las columnas se refiere al método de instalación. Si no lo tienen muy en cuenta en este momento, los invito a que revisen la tabla 4.4. ¿En qué RIC está la tabla 4.4? Bien, ¿qué nos dice las respuestas a esta pregunta? Se usa cable tipo THHN que garantiza máxima protección. No tiene relación con esto de que hayan tramos embutidos y otros tramos a la vista. Se toma la capacidad de corriente que suministra el fabricante de cable EVA. Tampoco tiene relación con el enunciado de la pregunta. Para el dimensionamiento de los conductores se considera el caso más desfavorable. Por ahí pudiera haber algo. Vamos a ver el siguiente. Para el dimensionamiento de los conductores se debe considerar cada tramo por separado. Eso pudiera ser también. ¿Qué significa que eso de que hayan tramos a la vista y tramos embutidos en muro o pared? Un ducto, por ejemplo, puede salir del tablero embutido en pared o en tabique, y en algún momento ese ducto sale de eso, de estar embutido y se va sobrepuesto en pared hasta el lugar donde termine. Eso puede ocurrir. A eso se refiere. Entonces, ahí estamos manejando en el mismo circuito dos métodos de instalación diferentes. Estamos utilizando el método de conductores en un ducto embutido en pared y conductores en un ducto sobrepuesto en pared. ¿Cuál de los dos utilizamos para dimensionar el conductor? Entre estas dos está la respuesta correcta. Una nos dice, para el dimensionamiento se debe considerar cada tramo por separado. Si consideramos cada tramo por separado, pudiera ser que tengamos que seccionar el cable en alguna parte dentro del mismo circuito para cambiar de conductor. Para eso necesitaríamos una caja de distribución para hacer ese seccionamiento y cambiar de conductor. No es lo más apropiado. Luego aquí nos dice, para el dimensionamiento de los conductores se considera el caso más desfavorable. ¿Cuál será el caso más desfavorable? El caso en que tengamos que utilizar un conductor de mayor sección. Analizamos los dos métodos de instalación. El método de instalación, ducto embutido en pared, y el método de instalación, ducto sobrepuesto en pared. ¿Cuál de los dos seleccionamos? El que nos dé el conductor de mayor sección. Ese es el más desfavorable. Y ese es el que utilizamos. Y ese será el conductor de todo el circuito. Respuesta correcta. La tercera opción. Pregunta número 4. Los materiales a utilizar en la instalación. Recordemos que ya sabemos que es una instalación catalogada como lugar de reunión de personas. Los cables se deben calcular al doble de su capacidad por ser un local de reunión de personas. Solo los cables deben ser de halógeno, solo los cables, nada más. Por ser ductos libres de halógeno, no es necesario la utilización de las salidas de caja. Toda la canalización, conductores, tubos, artefactos y accesorios deben ser libres de halógeno. Esa última es la correcta, se lo digo de una vez. ¿Los cables se deben calcular al doble de su capacidad? No, no tiene nada que ver eso con que sea un lugar de reunión de personas. ¿Solo los cables deben ser libres de halógeno? No,
los cables y el resto de la canalización. Por ser ductos libres de halógenos no es necesario la utilización de salidas de caja. Claro que sí es necesario. Se debe utilizar igual las salidas de caja. En este caso se utilizan unos terminales, ¿no? Pero sí hay terminales para ductos libres de halógenos. Toda la canalización, conductores, tubos, artefactos y accesorios deben ser libres de halógenos. Esa es la respuesta correcta. Y llegamos a la última pregunta del caso número 6. En un local de comida rápida, donde el público no conoce las vías de escape, ¿cuál es el requisito mínimo para el sistema de iluminación de emergencia? Importante pregunta de seguridad. Solo se exige iluminación de emergencia si el local cuenta con una superficie superior a los 200 metros cuadrados. Los equipos de emergencia deben conectarse al mismo interruptor que las luces de los comedores para que enciendan juntos. Basta con que el personal de cocina tenga linternas a mano en caso de un apagón. Debe contar con equipos autónomos que aseguren una autonomía mínima de 90 minutos, ubicados sobre las puertas de salida en cambios de dirección y sobre el tablero eléctrico, permitiendo una evacuación segura ante un corte de energía. La intuición nos dice que la última es la correcta, ¿verdad? No siempre es el conocimiento de la norma letra por letra. A veces el sentido común también nos ayuda. ¿Okay? Vamos a analizarla. La correcta es la última, pero vamos a analizarla. Solo se exige iluminación de emergencia si el local cuenta con una superficie superior a los 200 metros cuadrados. Y si un lugar tiene 100 metros cuadrados, también puede haber una emergencia y puede haber un caos en cuanto a la evacuación en caso de una emergencia. Por lo tanto, no es, claro que no es. Los equipos de emergencia deben conectarse al mismo interruptor que las luces de los comedores. Si tenemos una emergencia, las luces de emergencia deben ser circuito independiente, porque la emergencia podría ser que nos deje sin energía el circuito principal. Basta con que el personal de cocina tenga linternas a la mano. Como muy tonta esa opción, ¿verdad? La correcta, evidentemente, es la última opción, esta que está aquí. Bien, ahora con esto terminamos este proyecto de evaluación, de análisis de casos. Así hemos llegado al final de este video, en el cual esperamos que sea de su agrado y que les sea muy útil para que ustedes puedan practicar y ejercitar los conocimientos que ya han adquirido, tanto en los cursos, en los estudios y también en la práctica. Les deseo lo mejor, sigan ejercitándose, sigan creciendo y así van a tener el mejor resultado en su prueba en la casa evaluadora y así podrán obtener su certificación clase D. Nos seguiremos viendo, suscríbanse al canal, compártalo, le agradezco mucho su like y difundan esta información para que todos la puedan disfrutar y la puedan aprovechar. Muchas gracias.